¿Cuáles son las 7 partes en que se divide cada carta dirigida a las 7 iglesias de Asia? ¿Qué objetivo persiguen estas cartas? ¿Qué contenido doctrinal presentan las cartas? ¿Para quiénes son las promesas dichas al final de cada carta? Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Las cartas a las 7 iglesias de Asia. Estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Objetivo de las cartas: el juicio del Señor a cada iglesia y su escudriñar en la condición íntima de su pueblo no es para condenación, sino para renovación y restauración. Por eso, después de revelar al que tiene oído la condición de cada congregación, hace el llamado a la conversión: arrepiéntete, acuérdate, sé vigilante, te aconsejo. El Señor Jesucristo muestra a cada iglesia de Asia sus propias necesidades espirituales, las cuales nosotros también debemos atender. Así, Éfeso debe volver al primer amor. Esmirna necesita ser fiel hasta la muerte. Pérgamo y Tiatira precisan enfrentar el error y conservar la verdadera doctrina. Sardis y Filadelfia requieren reanimar y mantener con firmeza lo que tienen. Y la Odisea debe salir de la tibieza espiritual. A partir de cada una de estas necesidades, el Señor nos exhorta también a nosotros al arrepentimiento y nos urge a mantenernos firmes, fieles y constantes. Su objetivo, pues, es purificar a los creyentes de cada iglesia y prepararlos para recibir y comprender la revelación que está por darles de lo que ha de suceder pronto. A través de estas cartas, el Señor Jesús busca avivar y fortalecer nuestra fe y motivarnos a dar testimonio ante el mundo de la salvación que Dios da. Contenido doctrinal. Además del simbolismo propio del libro, las cartas a estas 7 iglesias representativas están impregnadas de todos los temas principales del Apocalipsis. Presentan a Jesucristo como el Hijo del Hombre lleno de gloria y poder, y a la iglesia como la Nueva Jerusalén, como el nuevo pueblo y reino de Dios. Hay en estas cartas una cristología muy alta que coloca al Señor Jesucristo en plena igualdad con Dios Padre, lo cual se evidencia en los títulos primero y último, Santo, el Amén, el Viviente y el Todopoderoso. Pero sobre todo, a través de los títulos con los que el Señor se presenta a cada iglesia: el que estuvo muerto y vivió, el de ojos como llama de fuego o que tiene la llave de David, el Señor enfatiza su triunfo sobre el mundo y la muerte, su fidelidad al plan salvífico de Dios el Padre, su amor por nosotros hasta el fin, su muerte expiatoria y su triunfo sobre el mundo y la muerte otorgan a Cristo Jesús toda autoridad para juzgar y exhortar. Así, debido a su muerte, resurrección y exaltación gloriosa, Cristo Jesús se presenta en estas cartas como el Señor de la Iglesia, como su regente y juez, habilitado también para hacerles promesas. En estas cartas, la escatología no es un tema del futuro, sino del presente. Los beneficios del árbol de la vida y del maná escondido, esperados para la era venidera, son cosas que la Iglesia ya las experimenta desde la resurrección del Señor. Por esto, las cartas, más que reproche, son de aliento y ánimo en las pruebas, pues el reino de Cristo es algo presente y la Iglesia participa con él, haciéndola bienaventurada. Estructura de las cartas. En cuanto a su estructura, de una manera sistemática, las 7 cartas comparten 7 elementos que organizan su contenido de modo uniforme: la iglesia destinataria, el remitente, la situación de la iglesia, el problema espiritual de cada una, la solución al problema, el peligro del problema y una promesa. Remitente. El Señor Jesucristo se presenta mediante títulos que simbolizan sus atributos, tales
tales como el primero y el postrero, el de pies como bronce bruñido, etc. Pero estos títulos también están en relación directa con el problema que presenta cada iglesia. Por ejemplo, ante las falsas doctrinas, el Señor se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos. O bien, ante la tibieza, el Señor se presenta como el testigo fiel y verdadero. Situación de cada iglesia. Para el año 100 después de Cristo, la iglesia del Señor estaba fundada en todos los países y en casi todas las ciudades del imperio. Desde el Tíber hasta el Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África, incluso España y Gran Bretaña. La membresía de la iglesia al final de la época apostólica era de muchos millones. Algunos historiadores aseguran que componía la mitad de la población del imperio. Esto habla de una iglesia triunfante, cuyo caminar y predicación era con demostración del Espíritu Santo y de poder, al igual que como la presenta el libro de los Hechos. Sin embargo, las cartas de los apóstoles Pablo y Judas y este mensaje a las 7 iglesias nos revelan una iglesia igual a la nuestra de hoy, una iglesia triunfante, pero sufriendo de muchos vicios. A pesar de las elevadas normas morales, parece que su vida espiritual era inferior a las expectativas, igual que nosotros hoy, por lo que nos preguntamos si su fortaleza en fe habrá sido mayor que la nuestra hoy. Esto nos hace comprobar que el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, ni se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Resulta pues que el Señor Jesucristo, el único que puede juzgarnos y condenarnos, nos defiende. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Problema de cada iglesia. Por los estudiosos de la historia, sabemos que 3 de las iglesias sufrieron terremotos, Esmirna, Filadelfia y Laodicea, y que otras 3 iglesias se desarrollaron en medio de riquezas, Sardis, Tiatira y Laodicea. Y del contexto de las cartas, en 3 sacamos que las iglesias en Esmirna y Filadelfia sufrían persecución de parte del judaísmo asentado en esas ciudades, y que fueron las únicas que no recibieron reprimenda del Señor. Esta relación entre fidelidad y tribulación no es mera coincidencia. Sin embargo, el Señor les exhortó a retener lo que tenían para que ninguno tomase su corona. El resto de las iglesias necesitaba adelantar en su progreso y convertirse. Habían sido infiltradas por nicolaitas, balaamitas, falsos apóstoles, seguidores de Jezabel y por unos supuestos conocedores de las profundidades de Satanás. Todos estos grupos son gnósticos, cuyo pensar es que la salvación se obtiene por poseer un conocimiento superior del Dios de ellos, al que hacen pasar por el Dios bíblico. El gnosticismo se infiltró en la iglesia mediante creyentes que buscaban adaptar la fe cristiana a la vida económica, política y social del Imperio Romano, donde era socialmente obligatorio el culto al emperador y toda idolatría. El problema de aquellos creyentes infieles era que se les impedía el acceso a los recursos y bienes y a formar parte de los gremios y asociaciones si no participaban de los cultos idolátricos. Así, mediante vocabulario cristiano, los gnósticos hicieron cambios en la doctrina cristiana para suavizar el nivel de conciencia de los creyentes y justificar su participación en la vida idolátrica del mundo por razones económicas. Peligro y solución del problema. El Señor Jesucristo interviene inmediatamente y expresa a las iglesias su oposición radical a la doctrina gnóstica, diciendo: yo la aborrezco, no la tolero. De aquí que el punto central del mensaje a cada iglesia es el llamado al arrepentimiento,
el cual es reforzado con la exhortación sobre el primer amor, contra las falsas doctrinas y con los conceptos de riqueza espiritual y de obras perfectas. Promesa. Tras su llamado al arrepentimiento y a la fidelidad, el Señor garantiza al que venciere una promesa de participación de su gloria. Cada promesa viene expresada en símbolos tales como árbol de la vida, Jerusalén celestial, piedra blanca, lucero de la mañana, columna del templo, vestiduras blancas, sentarse en su trono, etc. En medio de un trasfondo de pruebas, tentaciones, tribulación y martirio, el llamado a cada iglesia al arrepentimiento y a enfrentar los desafíos se dan después de presentar a Cristo como modelo. Por esto Él se ha presentado previamente con títulos que le destacan como el primero que ha vencido a la carne, al mundo y a la muerte, y como evidencia de que todo lo que Él ha dicho es verdad. Carácter litúrgico. Las cartas a las 7 iglesias fueron leídas e interpretadas en el culto, no solo de las congregaciones destinatarias, sino de todas las iglesias. Es en este marco litúrgico que las iglesias reciben la visita del Señor, por lo cual Él es presentado siempre en medio de cada congregación y es en el momento de la adoración que se anuncia su venida. Las promesas dadas a los creyentes mediante las figuras de vestido blanco, corona de vida, maná escondido y el clamor por la venida del Señor reafirman el ambiente de culto que envuelve cada carta. Conclusión. Cada una de las iglesias particulares a las que se dirigió el Señor se encontraba en una situación particular y tenía sus propios problemas. Esmirna y Filadelfia eran perseguidas. Efesio y Tiatira tenían más virtudes que defectos. Pérgamo era buena y mala a la vez. Sardis tenía más defectos que virtudes y la Odisea era un desastre total. Y el Señor Jesucristo, con toda su autoridad divina, luego de reconocer y valorar los progresos en la fe de cada iglesia, las exhorta a superar los defectos que les describe. Y lo hace mediante la fórmula: el que tenga oídos, oiga. Característica que los evangelios sinópticos señalan como la particular manera de hablar de Jesús de Nazaret. Pero las promesas, tales como recibir la corona de vida, un nombre nuevo, autoridad sobre las naciones o bien sentarse con el Señor en su trono, serán efectivas solo para el que venciere.